Su misericordia, porque Él es bueno. Y es bueno en gran manera. Dios es todopoderoso y es benigno. Dios es benigno. Quiero que oremos y le demos gracias al Señor. Levante su mano derecha como en señal, un símbolo de alianza, de rendición al Señor, de fe. Y digámosle: Señor, gracias, porque tu fidelidad, Señor, es eterna, es perfecta. Tu palabra dice que aunque nosotros somos infieles, tú permaneces siempre fiel. Te agradecemos por este hermoso día que nos das, en el cual hemos cantado, hemos alabado, hemos venido a adorarte, Señor. Y pedimos en esta hora que nos permitas compartir tu palabra, entenderla con el Espíritu, recibirla en nuestro corazón, y que sea el Espíritu Santo el que quiera decir y hablar lo que Él quiera a las iglesias, y que en el nombre de Jesús nosotros podamos abrir el corazón y recibirlo. Lo pedimos en fe y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le voy a invitar que abra su Biblia, hermano, en Jeremías 25. Sean bienvenidos los presentes, sean bienvenidos los hermanos que nos ven a través de esta transmisión, aquí en los Estados Unidos, aquí cerca, en el área donde estamos, en diferentes ciudades, diferentes naciones. Sean bienvenidos a esta comunión con Dios. Le pido que abra su Biblia entonces en Jeremías capítulo 25, y vamos a basar el tema de hoy en el verso 8 y el verso 9 de Jeremías 25. El tema que vamos a hablar ahora es el amor y la corrección de Dios. Mientras usted busca el pasaje, yo quiero compartir algo que es necesario que veamos. Fíjese que en Éxodo capítulo 4 y verso 22, cuando el Señor envía a Moisés para que se enfrente al faraón y le diga que deje al pueblo de Israel salir de la esclavitud, le dice el Señor en el verso 22 de Éxodo 4: y dirás a faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Qué interesante, ¿no? El Señor llama a Israel su hijo y su primogénito. Cuando vamos al Nuevo Testamento, nosotros encontramos al apóstol Juan, el apóstol más joven del discipulado de nuestro Señor Jesucristo, Juan el apóstol judío, que nos escribe esta carta y dice de la siguiente manera en la primera carta a Juan del capítulo 3, verso 1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, si el Señor Todopoderoso en Éxodo 4, versículo 22, llama a Israel mi hijo, mi primogénito, y el apóstol Juan nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Entonces Israel es hijo, y todos los que hemos creído en Cristo somos ¿qué entonces? Hijos. Y si tenemos un Padre en común, ¿qué nos hace eso? ¿Qué nos hace eso? Si tenemos un Padre en común, hermanos. O sea que el pueblo de Israel con la iglesia de Cristo somos hermanos. La Biblia dice que nosotros, los que recibimos a Cristo por fe y somos limpios por la sangre de Cristo, el Mesías de Israel, fuimos sellados como una garantía de que somos hijos, y ese es el Espíritu Santo, el espíritu de adopción.
O sea que nosotros que venimos a Cristo, creímos en Cristo, somos hijos adoptivos. Por eso es que yo pienso que en el cielo los ángeles de Dios nos ven y dicen, y estos son hijos, no se parecen tanto al que está sentado en el trono, por dos razones. Primero, porque todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y segundo, porque somos hijos adoptivos, no nos parecemos mucho, pero nos vamos a parecer, dice. Estamos en un camino de llegar a la estatura y a la perfección, a la imagen de Jesús. Así que por eso estamos en un camino. Estamos siendo transformados, estamos siendo moldeados. Y eso me hace recordar lo que dice Hebreos 12:6. Fíjense que en Hebreos 12:6 dice la palabra, porque el Señor al que ama, ¿qué hace el Señor? Disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pregunta. ¿Qué hijo es aquel a quien un padre no disciplina? Y luego afirma, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, es muy claro el escritor del libro de los Hebreos, que nos dice que si somos hijos de Dios, vamos a ser disciplinados. Porque ¿qué padre no disciplina al hijo? ¿Qué padre responsable, pues? Ahora, el apóstol Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ser llamados hijos. Entonces, como hijos de Dios, vamos a recibir disciplina. Pero es una bendición, aunque la disciplina a nadie le gusta, a nadie nos gusta. En el momento a nadie nos gusta, pero cuando vemos después que hemos sido disciplinados, decimos, ay, tenía razón el Señor. Porque somos hijos y no somos bastardos. Ahora vamos a entrar al capítulo de Jeremías 25, verso 8 y verso 9, en donde vamos a basar el tema de hoy, que dijimos que es el amor y la corrección de Dios. Acompáñenme, puede acompañarme aquí en la pantalla, para los hermanos que nos están viendo, si alcanzan a ver. Si no, tome su Biblia y leamos juntos. Y dice la Escritura en Jeremías 25, 8 y verso 9. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. He aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perfecta o perpetua. Gracias. Verso 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Vea qué interesante cómo Dios primero habla a su pueblo por medio del profeta Jeremías. Y les dice el Señor, tanto tiempo les he hablado, pero ustedes no me han oído. Por tanto, dice el Señor, les avisa, voy a traer al rey del norte, a Nabucodonosor II, según la historia. Y les dice, y ese hombre, ese rey, es mi siervo, les dice. Eso a mí me deja admirado,
porque Dios tiene dominio sobre todo. Él es el todopoderoso, Él es el que pone y quita reyes. Y aún a los reyes soberbios, porque Nabucodonosor era un hombre soberbio. Nabucodonosor no se le podía contradecir. Él era un hombre absoluto y que era bastante despiadado. Él era un hombre ególatra. Pero el Señor lo llama mi siervo. Porque Dios tiene siervos por todos lados y tiene aún siervos para que ejecuten su voluntad, en este caso, para traer disciplina al pueblo. Dijo el Señor por medio del profeta Jeremías que se iban a cumplir 70 años del cautiverio de Israel en Babilonia, pero luego Dios iba a juzgar a esa nación e iba a juzgar al rey de Babilonia también. Qué admirable, ¿no? ¿Y sabe por qué? Porque Babilonia, cuando llevan cautivos al pueblo de Israel, fueron crueles. O sea, ellos se pasaron de la línea que Dios les había dado. Por eso Dios dijo, los voy a juzgar después de los 70 años. Y convertiré su reino, convertiré su tierra, la de los caldeos, en desiertos. Y se cumplió. Babilonia estuvo en lo que ahora se conoce como Irak. Y si nosotros vamos a la historia y vemos cómo ese territorio es un desierto. Y nunca más volvió a tener el esplendor que tuvo Babilonia. Pero avancemos y yo quiero que veamos cómo Dios habla a su pueblo por medio de Jeremías, el profeta. Pero para entender esto debemos de ver quién era Jeremías. La Biblia dice que Jeremías fue escogido desde el vientre de su mamá. Dice Jeremías capítulo 1, verso 4 y verso 5. El Señor le habla y dice, vino palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea que Jeremías venía con un propósito desde el vientre de su mamá. No conoció al Señor. Lo llamó por nombre y lo llamó a ser profeta. No solamente del pueblo de Israel, sino a las naciones. Y entonces Jeremías cuenta su historia, cómo fue llamado. Cómo él tuvo un diálogo con Dios y le dijo, Señor, pero yo soy niño, yo no sé hablar. Y como Dios le dijo, no digas soy niño, porque yo pondré mi palabra en tu boca e irás y dirás lo que yo he dicho y no tengas miedo de ellos, porque yo estoy contigo. Dios es un Dios maravilloso. El ministerio de Jeremías comenzó en el año 626 antes de la era cristiana o antes de Cristo. Y empezó en el año 13 del reinado del rey Josías, rey de Judá. ¿Recuerdan quién es Josías? Exacto. Josías es el rey que empezó a gobernar en Jerusalén cuando tenía 8 años. Y ese niño había sido profetizado de su nacimiento y de su nombre 300 años antes de su nacimiento. Entonces, Jeremías inicia su ministerio en el 13 año del reinado de Josías y su ministerio continuó hasta después de la caída de Jerusalén ante los babilonios, que fue aproximadamente en el año 586 antes de Cristo. Lo cual nos enseña que el ministerio de Jeremías duró aproximadamente 40 años
Y 40 tiene un número muy significativo. 40 nos denota juicio. Dice la Biblia que 40 años estuvo Moisés como príncipe en Egipto. Luego tuvo que ir al exilio porque lo persiguieron por causa de haber defendido a uno de sus compatriotas y haber matado al egipcio. Luego dice que a los 40 años el Señor llama a Moisés a que regrese a Egipto para hacer juicio contra Egipcio, el rey el faraón y su reinado. Número de juicio. Entonces Jeremías, en su año número 40 de predicación, de profecía al pueblo, a Judá, porque él vivía en Jerusalén, vivía entre la tribu de Judá y de Benjamín, vino el juicio y vino Nabucodonosor, como él lo había profetizado, y ejecutó lo que Dios dijo que Nabucodonosor iba a hacer. Entonces veamos algo más. Jeremías fue llamado ¿a qué? ¿De qué se trató el ministerio de Jeremías? Jeremías fue llamado a advertir el juicio inminente. Jeremías llamó al pueblo de Judá al arrepentimiento. Profetizó sobre una futura restauración y un nuevo pacto para Israel. Pero Jeremías predijo la destrucción de Jerusalén y dijo que el exilio de Israel en Babilonia iba a durar 70 años. Entonces, el número 70 es otro número que Dios lo usa mucho. Está relacionado con el número 7, 70. En 7 días el Señor hizo los cielos y la tierra, en 6 días, y el séptimo día que hizo, descansa. Ahora, el número 70 lo podemos encontrar en la Biblia en diferentes lugares y de diferentes modos. El número 70 simboliza la plenitud primeramente, plenitud de Dios. También representa la totalidad y la intervención divina de Dios. También está asociado con la perfección, la autoridad y el cumplimiento de un ciclo. O sea que cuando Dios habla en número 70 habla de ciclos. O sea, se abren ciclos y se cierran ciclos. El número 70 también está relacionado con el liderazgo de Dios. Cuando vemos a Moisés, Dios le dice a Moisés: pondré el espíritu que he puesto en ti, Moisés, en 70 ancianos de tu pueblo, para que te ayuden a gobernar. Entonces, el número 70 también define gobierno, pero un gobierno divino, porque el espíritu que Dios había puesto en el profeta Moisés era un espíritu de restauración, de liberación, y el Señor toma de ese espíritu, llama a 70 ancianos y pone ese espíritu en ellos para que ayuden a Moisés. Entonces el número 70 es significativo en la Biblia. También vemos, y le voy a enseñar aquí, el número 70, dijimos que 70 ancianos son escogidos por Dios para ayudar a Moisés. 70 discípulos son enviados por Jesús cuando ellos van por todas las regiones a sanar enfermos, a levantar muertos, a sanar paralíticos. 70 discípulos. También la Biblia nos habla sobre las 70 semanas de Daniel, que eso es una profecía del fin. También vemos lo que estamos mencionando hoy, fueron 70 años del exilio de Israel en Babilonia. Y cuando Pedro se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿cuántas veces he yo de perdonar al que me ofendió? Entonces Pedro pensó que Jesús le iba a decir 7 veces, hijo, 7 veces. O de mucho ha de haber dicho él, me va a decir 70 veces.
Porque Pedro tenía conocimiento acerca del número 7. Pero el Señor le contesta y le dice, mira Pedro, tú tienes que perdonar 70 veces 7. Que para los matemáticos que están aquí son 490. 490 veces. Yo creo que es muy difícil nosotros llegar a perdonar 490 veces, pero no fue eso lo que Dios le estaba diciendo. Lo que le estaba diciendo el Señor, le estaba diciendo, ¿sabes qué? Tienes que perdonar por el infinito, porque yo te he perdonado. Y en Mateo 18 nos dice que nosotros debemos de perdonar, así como nuestro Padre Celestial nos ha perdonado, y nos ha perdonado infinidad de cosas. Y dice, y si vosotros no perdonáis a quienes han pecado contra ustedes, entonces el Padre Celestial tampoco los perdonará. Entonces ustedes deben de ser como su Padre, perdona. Entonces tenemos que perdonar. O sea que el perdón no es una sugerencia, es un mandamiento de Dios. Y a veces es bien difícil perdonar, pero el Señor nos perdonó en la cruz. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando le decían, bájate si eres el Rey de Israel? A muchos sanaste, a muchos salvaste, a muchos resucitaste, bájate y te vamos a creer, le decían. Bájate. Y el Señor dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero le pregunto, ¿sabían lo que estaban haciendo? Claro. Humanamente sí sabían qué estaban haciendo. Estaban cometiendo maldad, estaban cometiendo injurio, estaban cometiendo injusticia. Pero el Señor dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque el Señor iba más allá de las ofensas. El Señor lo que veía era la redención de la raza humana. Él decía, si yo me bajo de esta cruz, se pierden todos. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecamos, fuimos echados de la gloria de Dios. Pero el Señor vino para traernos nuevamente a la gloria de Dios. Por eso no se bajó de la cruz. Entonces nos perdonó. El perdón del Señor fue un perdón perfecto, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, viendo el número 70 en la Biblia, podemos entender por qué el exilio de Israel fueron 70 años. ¿Por qué no fueron 80? ¿Por qué no fueron 69? ¿Por qué no fueron 65? O 70. Porque en el número 70 Dios hace una intervención divina, porque el pueblo de Israel, en este caso Judá, que estaba en Jerusalén, eran rebeldes. Dios les habló por 40 años por medio del profeta Jeremías y no escucharon. Pero cuando llegaron al exilio, Dios comenzó a trabajar sus corazones. En el número 70, en el año 70, ellos querían regresar a Jerusalén y Dios se los permitió por medio de Ciro el Grande, Ciro II. Y reedificaron el templo, Jerusalén, y se gozaron, pero tuvieron que pasar un proceso de 70 años para ser sanados en su corazón. Mucha de la gente que salió de Jerusalén al exilio ya no regresaron porque murieron. Murieron ya de vejez, pero las nuevas generaciones regresaron a Jerusalén, reedificaron el templo, reedificaron la ciudad y se volvieron a Dios. Pero fueron 70 años. Dios entonces actúa en ciclos de 7 y en ciclos de 70. Veamos entonces una pregunta. ¿Qué pasó con las 10 tribus de Israel? Usted sabe que en Israel, hasta el día de hoy, la historia nos cuenta que hay 10 tribus perdidas. Hay 10 tribus que así se consideran perdidas. No se sabe dónde están. El pueblo de Israel que ahora está allá en el Medio Oriente, en la tierra prometida, a ellos se les llama judíos, porque ellos son los descendientes de la tribu de Judá y de Benjamín, que fueron las únicas 2 tribus
que quedaron en Jerusalén cuando se dividió el reino después de la muerte de Salomón. Veamos algo. Las 10 tribus perdidas. Los asirios conquistaron las 10 tribus del norte de Israel, también conocido como el Reino del Norte, en el año 722 a.C. Entonces, esta conquista marcó el fin del Reino del Norte y el comienzo de la dispersión de las 10 tribus. Los asirios se caracterizaban por ser muy crueles. Y lo que ellos hacían a los que ellos llevaban cautivos era que les cortaban una mano, les cortaban un pie, les sacaban un ojo como para que la persona se sintiera inútil. Y luego los dispersaban por pueblos donde no se hablaba su idioma para que se sintieran peor. Lo que ellos querían era quitar la identidad de los cautivos. Por eso es que cuando Jonás, Dios le dice, mira, Jonás, yo quiero que vayas a Nínive y les digas que en 40 días Nínive será destruida. Jonás dijo, yo no voy. Porque esos de Nínive son los asirios y esos han sido tan crueles con nosotros que yo sé que tú los vas a perdonar, así que mejor se fue, huyendo de la presencia de Dios. Entendamos entonces a Jonás por de dónde viene su rebeldía. Él no quería ir ni saber de esta gente, los asirios, porque ellos en el año 722 conquistaron las 10 tribus del norte de Israel y las esparcieron, y hasta el día de hoy se les llama las tribus perdidas, porque no se sabe ni a dónde están. ¿Dónde fueron esparcidos? Lo que ahora conocemos como Israel es Judá y Benjamín, las únicas 2 tribus que quedaron en Jerusalén. Veamos algo más. Pero como Dios es un Dios todopoderoso, ¿no? Un Dios que restaura. Entonces esas 10 tribus que están perdidas, no están tan perdidas, fíjese, le cuento. No están tan perdidas como cree el hombre. Porque en Apocalipsis capítulo 7 vemos nosotros que Dios va a llamar a 144,000 de Israel. Yo no sé cómo Dios se las arregla, pero se las arregla, ¿no? Y se lo voy a demostrar, véalo aquí. Apocalipsis capítulo 7, verso 5 y al verso 8 dice que de esos 144,000 que van a proclamar el evangelio de Jesucristo en la tribulación, el Señor llama de la tribu de Judá, que ya están ahí, ellos, los judíos, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. Y de la tribu de Benjamín, 12,000. ¿Cómo se las arregla Dios? Solo Él sabe. Pero el hombre hasta hoy dice las 10 tribus perdidas de Israel, pero en Apocalipsis aparecen las 12. Y ellos van a ser 144,000 del pueblo de Israel, judíos, conocidos como judíos, que van a proclamar el evangelio de Cristo cuando la iglesia del Señor sea arrebatada. Entonces se les pasa el batón a ellos para que ellos sigan. ¿Qué impacto va a haber en el mundo cuando Israel, estos 144,000 de cada tribu, o 12,000 de cada tribu, en total 144,000 sellados, digan que Jesús es el Mesías? Eso va a causar un revolú, como dicen los puertorriqueños, en el mundo entero. Va a ser una explosión, porque Israel hoy no reconoce a Jesús todavía. Pero aquí dice la Biblia que va a llegar a reconocer que Jesús es el Mesías, y va a ser algo sorprendente, algo que jamás se ha visto. Pero ahora nos toca a nosotros, la iglesia de Jesús, proclamar que Jesús
es el Salvador del mundo, el Mesías de Israel, el que nos compró con su sangre de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Es la iglesia, nosotros en este tiempo. Veamos algo más. Eso fue lo que pasó con la tribu del norte, pero el Señor siempre juzga. Oiga, el Señor siempre usó a los asirios para corregir a los 10 tribus, pero también se las cobró. Porque de Dios nadie se burla. De Dios nadie escapa, ni Nabucodonosor pudo escapar de Dios. Dios lo convirtió en bestia a ese hombre por 7 años. Por ser arrogante, por ser orgulloso. Y fíjese que lo más sorprendente es que cuando Nabucodonosor se le vuelve el corazón de hombre a corazón de bestia, dice que se mojaba con el rocío del cielo, vivía entre las bestias y le tenían tanto miedo a ese hombre que nadie ni tan siquiera intentó usurpar el trono, sino que él se mantuvo siendo rey de Babilonia, siendo una bestia. O sea, dice que le salieron hasta su cuerpo se deformó, le salieron uñas como de animal, hasta pelo. Y a los 7 años dice que reconoció, vino en sí y volvió en sí y dijo, hoy reconozco que el Altísimo, Dios de Israel, reina sobre todos los reinos y quita del reino a quien Él quiere y pone en el reino a quien Él quiere. Entonces le fue restaurado su gobierno. Qué Dios tan poderoso el que servimos, ¿no? No se le escapa a nadie. Pues ni los asirios se le escaparon. Porque después que los asirios cometen tal atrocidad con las 10 tribus, vea lo que sucede. Vamos a ver aquí, déjeme ir más adelante. Mire aquí, dice Isaías 10:12, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos, dice el profeta Isaías. Y la historia nos cuenta que en el año 612 antes de Cristo, una coalición de medos babilonios sitiaron y destruyeron Nínive, marcando el fin del imperio asirio. ¿Por qué? Porque ellos esparcieron las 10 tribus de Israel, fueron crueles. Dios en su misericordia mandó a Jonás y les dijo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y como se humilló hasta el rey, los perdonó. Pero 40 años después sucedió esto, el juicio. De Dios nadie se burla, Dios es justo. Él hace un llamado siempre y dice, el que viene a mí no lo echo fuera, dijo el Señor. Si viene con un corazón contrito y humillado. Entonces, cuando llegó Jonás, los ninivitas se humillaron y Dios los perdonó. Le dio 40 años más de prórroga, pero como en 40 años se volvieron a prostituir y volvieron a pecar contra Dios, entonces les pasó la factura. En el 612 antes de la era cristiana, los babilonios y los medas sitiaron Nínive y la destruyeron. ¿Por qué? Porque fueron crueles con las 10 tribus de Israel. Entonces veamos qué pasó con el reino del sur. Déjenme ponerle aquí una ilustración para que comprendamos un poquito mejor. Si ven la parte azul, dice reino de Israel. Y hay una estrella donde dice capital Samaria. Y se ve la parte amarilla, que es la parte del sur del mapa, es el reino de Judá y su capital es Jerusalén. Entonces, cuando Salomón muere, por causa del pecado que Salomón había cometido, Dios parte el reino. Y le dijo el Señor a Salomón, solo por amor a mi siervo David, yo voy a dejar a uno de la descendencia tuya, de la descendencia de David, en Jerusalén reinando, que es el rey de Judá.
Entonces el rey de Judá y Jerusalén, ese es el reino del sur. Pero las 10 tribus se quedaron en el norte y fueron las que fueron eliminadas, según la historia, por los asirios. Entonces, veamos qué pasó con ellos. ¿Qué pasó con el reino del sur? ¿Qué pasó? Ahí es donde iniciamos nuestra lectura y lo volvemos a leer. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. O sea que Nabucodonosor, por muy grande que se creía, por la cabeza de oro que él es en la estatua que le mostró Dios en el sueño, es un siervo. Así dice Dios, mi siervo. Yo se los voy a enviar y se los voy a enviar, pero para que venga a ejecutar juicio aquí, por cuanto ustedes no han querido escucharme. Hermanos, nosotros debemos de temer a Dios. Dios es un Dios, como dice la Biblia, Dios es amor, pero es fuego que consume. Pero Dios consume a sus enemigos, pero a sus hijos no los consume. A sus hijos, ¿qué dice? Los corrige. Porque ¿qué padre no corrige a sus hijos? Un padre responsable lo hace. Entonces Dios está corrigiendo aquí a Judá. Eso es una corrección. Y dice así: y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas las naciones de alrededor, y los destruiré y pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Dios está corrigiendo. Dice la historia que en el año 701 antes de Cristo, fueron aproximadamente como 110 años después que los asirios habían esparcido las 10 tribus, aproximadamente 110 años después, vinieron y dijeron, y se les dio la gran idea, dijeron: ahora vamos a destruir, pero a Judá y a Jerusalén, a la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín. Y la rodearon, y Sennacherib, el rey de los asirios, hizo hasta cartas haciendo blasfemias en contra de Dios y diciéndole al rey de Israel. En ese tiempo, el rey de Israel era el abuelo de Josías. Y fíjese que él hizo cartas y le envió en el idioma hebreo a hablarle al pueblo de Israel o al pueblo de Judá en Jerusalén, y les dijo que no los engañe su rey, porque nadie los va a poder librar. Que Dios ha podido librar a los pueblos que he conquistado, y ustedes van en la lista. Hizo cartas blasfemando contra Dios. Con Dios no hay que tener cuidado, que nadie se meta. En la historia moderna, en 1911, cuando se construyó el primer crucero gigantesco para llevar gente de un lado a otro, dijo el constructor de ese barco: este barco es tan majestuoso que no se ha construido otro igual, que ni Dios lo va a hundir, dijo. En su primer viaje se hundió el Titanic. Hay que tener mucho cuidado con lo que la gente dice. Dios es amor, pero de él nadie se burla. Vea qué sucede en el año 701 antes de Cristo, bajo el reinado de Sennacherib. El rey Ezequías, que es el abuelo de ese rey que comenzó a reinar a los 8 años, que es Josías, estaba de rey en Judá. Y cuando este hombre viene y rodea Jerusalén, entonces el rey dice en Segunda de Crónicas capítulo 32, verso 20 y 21, que inmediatamente consulta a Dios y manda a llamar a un profeta poderoso de Dios. Y dice que cuando ellos hacen eso,
vea lo que hace el Señor. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, ahí lo mataron a espada sus propios hijos. Ese fue Sennacherib. Porque él se atrevió a blasfemar contra Dios, primeramente, a burlarse del rey Ezequías y del pueblo, el pueblo de Judá. Y Dios le dio su merecido. Porque cuando no es el momento, no es el tiempo, Dios no va a permitir nada. En cambio, después que sucede esto, es cuando Dios levanta al profeta Jeremías y les dice: por favor, arrepiéntanse, por favor, vuélvanse a mí. Yo soy padre de amor, soy padre de misericordia. Pero ¿sabe qué el pueblo de Judá estaba haciendo en ese momento? En el templo de Salomón, que era majestuoso, habían metido la imagen de la diosa Acera al templo. Habían metido a Moloc, habían metido a los Baales al templo. Y no les bastó eso, sino que hay un valle ahí cerquita de Jerusalén donde ahí sacrificaban a sus hijos, a Moloc, un dios, una estatua demoníaca que le calentaban las manos, que las tenía así, y ahí ponían a los bebés recién nacidos como ofrenda a Moloc, que traducido el día de hoy es el aborto. Es lo mismo. Hoy está Moloc también recibiendo ofrendas. Cuando la gente aborta, dice: ay, no quiero a este hijo, no quiero al otro, se lo ofrecen a Moloc. Pues eso estaba pasando en Jerusalén en ese tiempo, y Jeremías les decía: arrepiéntanse, porque si no el Señor enviará a Nabucodonosor, el rey del norte, y va a conquistar este lugar, va a quemar el templo, se va a llevar todo. Y le decían: tú eres un loco, le decían: tú eres un traidor. En vez de estar con nosotros, estás con el enemigo. Y les decía: si es que es lo que Dios me ha mandado a decir, arrepiéntanse. Y como no quisieron entender, vea lo que sucede. Nabucodonosor II conquista Judá, destruye el templo de Jerusalén en 2 etapas. Porque la primera vez vino en el año 597 y realizó una campaña que resultó en la toma de Jerusalén y el exilio de muchos judíos a Babilonia. Eso fue en el año 597. En ese año es cuando se llevan a Daniel. A Daniel y a sus compañeros, a la realeza de Judá, se la llevan a Babilonia. Y ahí es donde empieza la historia del libro de Daniel. Cuando Nabucodonosor en ese año, 597, conquista Jerusalén, pero luego hubo una revuelta en Jerusalén y el profeta Jeremías seguía diciéndoles: arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Y qué hicieron con Jeremías? Lo pusieron en un cepo y le dijeron: está loco. Lo golpearon. Y si no te basta esto, te vamos a meter en una cisterna de lodo. Y lo metieron. Y como no quisieron entender, entonces Dios vuelve a mandar a Nabucodonosor en el año 586 antes de Cristo. Tras esa revuelta, ataca Jerusalén, destruye la ciudad, destruye el templo, y entonces sí se lleva a un montón de gente para Babilonia. Pero ¿qué pasa? Ahí empieza el trato de Dios con sus hijos. Aquí el mensaje es: ¿cuánto Dios nos ha estado hablando? Al principio de este mensaje yo le dije que Éxodo 4:22 dice el Señor: Israel es mi hijo y mi primogénito. Pero también en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3 y verso 1, dice el Señor por medio del apóstol Juan: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, si tenemos un Padre en común, eso nos hace hermanos.
Israel es el primogénito, la iglesia de Cristo, los comprados con la sangre de Cristo somos hermanos. Y dice Hebreos que Dios al que toma por hijo, ¿qué hace? Lo corrige. Porque si no lo corrige, entonces no es hijo, es un bastardo. Aquí Dios estaba corrigiendo a Israel. Pero nosotros, Dios nos corrige. Si usted ha aceptado a Cristo y es verdaderamente hijo de Dios, y Dios le está diciendo, deja de este negocio, no hagas aquello, y se lo está advirtiendo, le manda gente, le manda mensajes, le manda un predicador como el que está hablándole hoy, y usted se hace loco. Le va a llegar la vara, porque al que toma por hijo lo corrige. Lo mismo con Jeremías, no quisieron entender, se los llevó Nabucodonosor en el año 586 para Babilonia, pero Dios no lo hizo para destruirlos, porque el mismo profeta Jeremías les dijo, va a venir el rey de Babilonia, pero ¿saben qué? 70 años va a durar el cautiverio. A los 70 años los va a regresar, pero los va a regresar ya corregidos. Y vea lo que dice el Salmo 137. A mí me conmueve esto. Si usted lee en casa el Salmo 137, sabe que en los años 70, cuando estaba la música disco de moda, en los años 70 sacaron una canción que se llama Los Ríos de Babilonia, que estoy seguro que más de alguien lo ha escuchado. Los Ríos de Babilonia, si usted quiere, búsquelo. Así se llamaba la canción. Y esa está basada en este salmo. Porque cuando Judá llega de cautivo a Babilonia, ahí empieza el trato de Dios. El padre corrigiendo al hijo. Vea lo que pasa. Dice la Biblia, Salmo 137, verso 1, 3 y 4. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos ¿de qué? De Sión. ¿Qué hemos dicho que es Sión? Jerusalén. La explanada del templo donde estaba el templo de Salomón y la ciudad de David. Es un monte no muy alto, aplanadito. Y junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. O sea, queremos alegrarnos. Ustedes saben cantar y saben cantar con júbilo, saben cantar con alegría, cántennos. Eso les pedían los babilonios a los de Judá. Y ellos lloraban junto al río, los ríos de Babilonia, y decían, el otro año en Jerusalén, decían. Y de ahí empezó la tradición. Que ellos decían, el otro año en Jerusalén, pero no, faltaban 70. Pero por no perder la esperanza, ellos lloraban y decían, el otro año en Jerusalén. Y lloraban la corrección de Dios. Y luego dice el verso 4, que ellos le respondían a los que los habían cautivado, a sus captores, les decían, ¿cómo cantaremos cánticos a Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo? ¿Cómo no esperan ustedes que tengamos júbilo y gozo cuando estamos despojados? Estamos en una tierra extraña. La corrección de Dios. La corrección de Dios entristece. Pero cuando pasa la corrección de Dios, trae gozo y trae alegría. Porque al que toma por hijo, Dios lo corrige. Por eso, hermanos, si está siendo corregido, tal vez no te guste en este momento, pero ¿sabes qué? Consuélate porque eres hijo. Porque si no fueras hijo, pues no hay problema. ¿Usted corrige al hijo del vecino?
aunque lo vea que se esté portando como un patán, ¿verdad? ¿Qué hace usted? Pues nada, porque no es su hijo. Pero si usted ve que su hijo o su hija comienza a comportarse de una manera inadecuada, ¿qué hace? ¿Qué hace un padre responsable? Pues lo corrige. Porque aquellos padres que se ríen, ay, mire el niño tan bonito, ¿cómo contesta? Ay, le hacen chiste. Después a usted le va a contestar así. Ay, mire el niño cómo quiebra los platos. Después en la cabeza le quebraron los platos a usted. Entonces, el padre responsable corrige al hijo. Y Dios, que es Padre perfecto, corrige. Pero corrige no para destruir, corrige por amor. Entonces aquí hay una corrección. Lloraban junto a los ríos de Babilonia y les decían los babilonios, cántennos cantos así como cantaban ustedes allá en Sión, en Jerusalén, aquellos corros donde ustedes saltaban y decían y saltaban como becerros de la manada, les decía, cántennos, queremos alegrarnos. Y ellos estaban tristes. No, les dijeron, no podemos hacer eso. ¿Cómo vamos a cantar cánticos al Señor, a Jehová, si estamos con extraños? Veamos entonces, Dios restaura a su pueblo. Después de los 70 años que habían pasado, Dios decide regresarlos a su tierra. Pero no solo decide regresarlos, sino que también el Señor da una promesa al pueblo de Israel. Porque todos conocemos la historia que ellos regresaron, reedificaron el templo con Nehemías. Y se volvió un júbilo tremendo en Jerusalén nuevamente. Ya no era el templo como el de Salomón, que era glorioso, pero el consuelo era que la presencia de Dios estaba ahí. Bueno, pasó el tiempo, vino el Mesías de Israel, Jesús, y dijo, a los míos vine, mas los míos no me recibieron, mas a todos los que me reciban, nos dijo a todos nosotros, les doy potestad, derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Empieza la iglesia de Cristo en Jerusalén, porque ahí empezó siendo judía. Levanta Dios al apóstol Pablo y le dice, ahora te mando a las naciones. El apóstol Pablo comienza a predicar el evangelio y aquí estamos nosotros, los no judíos, que fuimos lavados por la sangre de Cristo y sellados con el Espíritu Santo como garantía de que somos hijos. Entonces somos hijos adoptados, porque dice que fuimos sellados con el espíritu de adopción. Los abogados entienden perfectamente esto, que cuando se firma algo, un documento, eso es garantía que ese niño o esa niña toma el apellido de ese padre, y que si ese padre es supermillonario, multimillonario, billonario, ese niño en ese momento pasa a ser un billonario, porque le pertenece todo lo de su papá. Así nos pasó a nosotros. Dice la Biblia que el Señor nos selló con su Espíritu Santo como una garantía de que somos hijos adoptados, porque nos dio el espíritu de adopción, pero somos hijos. Entonces, Dios restaura. Vea Jeremías, sigue hablando, capítulo 31, verso 8 y 10, dice, he aquí, yo los hago volver a la tierra, de la tierra del norte, es decir, Babilonia, y los reuniré de los confines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente,
en gran compañía volverán acá. Está refiriéndose a Jerusalén. Oíd palabra de Jehová, oh naciones. Ahí Dios está hablando al mundo. Oíd palabra de Jehová, oh naciones. Hacedlo saber en las costas que están lejos. Decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Entonces, Jesús viene. En el capítulo 23 de Mateo llora Jesús y dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta los polluelos, pero no quisiste. Por tanto, dice el Señor, vendrá un momento de angustia para ustedes. Vuestros niños serán estrellados en las piedras y seréis esparcidos nuevamente. 70, otra vez el número 70, ¿nos damos cuenta? En el año 70 después de Cristo, los judíos vuelven a ser esparcidos por todo el mundo. Aunque siempre Dios se guarda un remanente. Judíos han vivido en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, desde ese entonces, pero en grupos pequeños. Siempre han estado ahí, pero la mayoría fueron esparcidos. 1948 se cumple esta palabra que estamos leyendo. Dios trae y comienza, y aún hasta el día de hoy, Dios está devolviendo a su pueblo Israel a su tierra. Y es más, con el antisemitismo que se ha desatado hoy en el mundo entero, pienso, y creo que no solo yo lo pienso, que habrá una migración de judíos aún mayor. Aún mayor. Porque se está levantando una persecución terrible, y no solo a los judíos, sino que también los cristianos. Porque los que estamos y oramos y apoyamos a Israel, también de repente nos va a venir. Pero en el nombre de Jesús los reprendemos. Que somos la iglesia de Cristo. Y ni las puertas del infierno, óigame bien, ni las puertas del infierno, dijo Jesús, prevalecerán contra mi iglesia. Así que aunque se venga contra Israel y la iglesia, no van a poder. Porque es el Señor el que está por nosotros. Porque el que se mete con Israel se mete con Dios. Lo estamos viendo ahí. Dios trajo a Nabucodonosor y después los castigó. Porque se pasaron. Y el que se mete con la iglesia de Cristo se mete con Dios. Ahora, veamos algo más y vamos a ir ya concluyendo. ¿Cómo dice Hebreos 12:6? Porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pregunta. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han participado o somos participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Yo pienso, hermanos, que cuando seamos corregidos por Dios, gocémonos. Alegrémonos porque somos hijos. Y luego, para ir concluyendo, termino con este verso. Mirad cuál amor. Cuál amor nos ha dado el Padre Celestial. ¿Sabe quién es el Padre Celestial? Jehová. Jehová de los ejércitos, lo conocemos nosotros. En Israel lo conoce como Hashem Adonai. Y su nombre no tiene pronunciación.
Pero como Él es tan bueno, nos deja pronunciar aunque sea Jehová. Entonces, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, Hashem Adonai, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoció a Él. Qué Dios tan amoroso, ¿no? El tema de hoy ha sido el amor y la corrección de Dios. Si eres hijo, te va a corregir. Pero su disgusto no dura toda la noche, dice la Escritura, sino que al amanecer Él se va a alegrar sobre ti y te va a restaurar y te va a bendecir con una bendición que solo el Padre sabe dar. Oremos y démosle gracias al Señor por su gran misericordia, por ese amor con el que Él nos ama, ese amor con el que Él nos ha llamado. Dile, Señor, digámosle a Él, gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias porque somos llamados hijos de Dios. Nos hemos arrepentido, nos hemos humillado ante la cruz de Jesús. Y por su sangre hemos sido limpios, perdonados. Gracias, Señor. Pero como hijos, ayúdanos a ser entendidos, a escuchar tu voz, a obedecer tu voz. Porque así como corregiste al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, porque son hijos, porque dijiste, Israel es mi hijo primogénito, los corregiste por amor, pero los has vuelto a su tierra, a donde los has plantado tú. Y de ahí ellos no saldrán, porque tú lo dijiste. Señor, nosotros somos la iglesia de Cristo, que estamos diseminados por todo el mundo, por todas las naciones. Nosotros que estamos aquí, Señor, en la capital de la potencia número 1 del mundo, somos parte de tu iglesia también. Y desde aquí clamamos por misericordia. Clamamos porque tu Espíritu Santo venga, Señor, y nos llene. Que tu iglesia brille con la luz de Jesús. Y que como iglesia que somos, tengamos esa palabra sazonada con sal. Para que demos una palabra a tiempo y aún fuera de tiempo. Para que llevemos una palabra de esperanza, de salvación, de liberación y de restauración para todo aquel que la quiera recibir. En el nombre de Jesús, Señor, tú eres Dios de amor, Dios de misericordia. Eres un Dios bueno, pero eres un Dios de corrección. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayuda a cada hermano que nos está viendo en esta transmisión y los que estamos aquí. Si alguien, Señor, que está escuchando, va a escuchar este mensaje, tú le estás hablando, vuélvete a Dios. Esta palabra ha llegado a tiempo para que te vuelvas a Dios de todo corazón, y lo que se ha dicho de ti, que pasará, quizá el Señor lo detenga a causa de la humillación de tu corazón, a causa de que te vuelvas a Dios. Él es Dios compasivo, lento para la ira y grandísimo en misericordia. Gracias, Señor.
Bendecimos tu nombre y te alabamos y te adoramos, porque tú eres Dios. En el nombre de Jesús, gracias. Dale gracias, dale gracias. Dale gracias, dile: Señor, gracias por tu amor. Gracias porque no nos has desamparado, Señor, ni nos has dejado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado pueblo, Jesús el buen pastor, que Dios te bendiga. A todos los hermanos que no pudieron venir, algunos de ellos que están en casa de esta congregación, que Dios te bendiga, que el Señor te fortalezca. Y a todos los hermanos y amigos que nos ven en diferentes ciudades, capitales, continentes, que el Señor también haga resplandecer su hermoso rostro sobre ti, y que el Señor te ayude, que el Señor te sostenga. Que Dios los bendiga a cada uno, y en nuestra próxima transmisión estaremos. Le invitamos que nos acompañe. El Señor siempre traerá palabra de vida. Muchas bendiciones a todos. Amén.